Ya hemos estado trabajando precisamente con nuestras curvas en el espacio. El concepto de orientación, velocidad y longitud de arco funciona esencialmente igual. Cuando decimos esencialmente igual, es que vamos a estudiar qué relación hay entre las distintas orientaciones que tenemos en nuestras curvas espaciales. Es decir, definición. Aquí vamos a considerar dos parametrizaciones, es decir, sean alfa, que va de I en R3, y una cierta beta, que va de J en R3, dos parametrizaciones regulares de una misma curva C contenida en R3. Si sigues el libro, vas a ver que yo utilizo muchísimo curva simplemente como palabra, mientras que el libro utiliza muchísimo arco de curva. A mí es que me gusta más curva, pero bueno, que es cuestión de arco de curva o lo que sea, no pasa nada. Entonces, decimos que, por un lado, alfa y beta poseen o definen la misma orientación si puedo encontrar una aplicación tita que vaya del J en I, que sea una aplicación diferenciable tal que puedo pasar de una parametrización a otra mediante este tita, es decir, que cuando compongo tita con alfa, eso me da entonces beta, y para que tenga la misma orientación, lo que necesito es que el tita prima de t sea estrictamente positivo para todo t que cojamos de nuestro intervalo j. Esta definición la podemos modificar muy ligeramente para hablar en lugar de misma orientación de la orientación contraria. Es decir, funciona bien, es súper fácil apañar cosas. Definen eh, la misma orientación. Esto lo tengo que cambiar. Esto. Definen la orientación contraria o opuesta o como lo quieras poner. Si te puedo pasar de una a otra mediante una aplicación diferenciable, la única diferencia es que la derivada es negativa, es decir, que la función es siempre decreciente. Claro, fíjate que entonces no tengo el concepto de la parametrización es... No, no, yo no comparo, o sea, no puedo hablar de si mi parametrización es positiva o negativa. Yo puedo comparar una parametrización con otra. Lo que sí es cierto es que solemos cometer un abuso de notación y hablar simplemente de la orientación como positiva o negativa porque prefijamos aquellas con las que vamos a comparar, ¿vale? Pero realmente la orientación realmente consiste en todo un conjunto de parametrizaciones que definen una clase de equivalencia. Realmente estás definiendo una relación de equivalencia donde el modo que yo tengo de relacionar es si tienen la misma orientación o no. Entonces metemos en una clase de equivalencia todas las que tienen la misma orientación y en otra clase de equivalencia todas las que tienen orientación opuesta. Entonces vamos a estar en una de esas dos familias. Bueno, pues realmente, poner aquí nota, cuando hablamos de la orientación de una curva,
contenida en R3, estamos considerando la familia. Posible que le pusiese P caligráfica la última vez. La familia P caligráfica de todas aquellas parametrizaciones de C que poseen la misma orientación. Entonces, el par formado por esta curva C y ese conjunto correspondiente de parametrizaciones que nos interesa se llama curva orientada. O como libro, como le gusta más arco de curva, habla de arco de curva orientado o arco orientado simplemente. ¿Vale? Ahora, los siguientes conceptos son completamente análogos a lo que hacíamos en dimensión 2, que sería nuestra velocidad, nuestra longitud de arco en este espacio, o en las curvas en el espacio. Entonces, a continuación, vamos a ponerlo mejor tal cual. Primero, definición. Vamos a coger nuestra parametrización, es decir, sea C contenido en R3, curva, y alfa, que va de nuestro I en R3, una parametrización simplemente. Parametrización de C. Entonces, definimos la velocidad de alfa como, aquí donde uno puede tener un poquito de duda en el sentido de decir, hablamos de v sub alfa de t, que es simplemente el módulo del vector alfa prima de t con t perteneciente a i. Claro, esto realmente es el valor directamente. Y esto sería la velocidad, pero también puedes hablar de la función velocidad que a cada punto t de tu intervalo le hace corresponder este valor de aquí. Es decir, la correspondiente función velocidad sería la aplicación v sub alfa que va de i en, esto es un número, r, de modo que a t le hace corresponder v sub alfa de t, mientras que el vector velocidad sería el vector alfa prima de t, sin el módulo. ¿Vale? Bueno, sin ningún problema. Ahora, dentro de todas estas parametrizaciones, hay algunas que nos interesan un poquito más, que serían aquellas parametrizaciones que tengan velocidad constante y dentro de todas las constantes. Vamos a coger aquellas que tengan como constante 1, van a ser un poquito especiales para nosotros. Es decir, eh, de nuevo, o esa es la definición, ¿no? Pero anota eh, de forma similar al caso de curvas planas, diremos que una parametrización
Y tú dices, ¿hace falta que pongamos parametrización que sea regular? Sí, a lo mejor no hace falta especificarlo. Pero bueno, una parametrización con velocidad constante unitaria, es decir, que v sub alfa de t valga 1 para todo t de nuestro intervalo, se llama parametrización natural. Dice, bueno, ¿por qué no hace falta? Pues, a ver, obviamente la regular es simplemente que el vector alfa prima, el vector velocidad, es no nulo. Si la velocidad es siempre 1, no puede ser que en algún punto el vector valga 0. Porque si el vector fuese el vector nulo, la velocidad también sería 0. Entonces dejaría de ser unitaria. Por eso realmente las parametrizaciones naturales son en particular parametrizaciones regulares. Claro, como objetivo, a nosotros nos encantaría ser capaces de trabajar siempre con parametrizaciones naturales. Aquí hay que analizar varios conceptos o varios puntos. El primero, ¿podemos encontrar siempre una parametrización natural? Y en caso de que no la tenga, ¿puedo extraerla de algún modo? Y si la hay, ¿es única? ¿No es única? Bueno, pues vamos a ver que siempre vamos a ser capaces de encontrar una única parametrización natural asociada a nuestra curva. Entonces, en la medida de lo posible, vamos a intentar trabajar siempre con la parametrización natural. Para eso tenemos nuestro concepto de longitud de arco o lo que llamamos también el parámetro de arco. Vale, pues definición. Aquí sí vamos a exigir nuestra regularidad, es decir, sea de contenido en R3, curva regular, y vamos a coger nuestro alfa que va de I en R3, una parametrización regular de nuestra curva C. Entonces, dado un elemento T sub 0 perteneciente a I, se define la longitud de arco de alfa entre los puntos alfa de t sub 0 y alfa de t como el valor absoluto de s de t sub 0 t, siendo esta aplicación s de t sub 0 t justamente la integral entre t sub 0 y t de la velocidad v sub alfa de u diferencial de u con nuestro t perteneciente al i. ¿Vale? Esto que tenemos aquí, aunque no lo especifica, es lo que suele llamarse el parámetro natural o de arco. Mientras que ese valor absoluto o módulo es lo que se llama la longitud de arco. ¿Por qué se llama el parámetro natural o parámetro de arco a este valor S? Precisamente porque con esta aplicación es con la que somos capaces de obtener una parametrización natural a partir de cualquier parametrización regular. Es decir, en estas mismas condiciones, bueno, vamos a ponerlo simplemente, y proposición, sea alfa, que va de I en R3, una parametrización regular de nuestra curva de contenido en R3. Entonces, dado
un elemento t sub 0 perteneciente a I, si consideramos la aplicación S de t sub 0 que va de I en la correspondiente imagen. Pone aquí pone ST sub 0 de I, que es lo que llamamos nosotros un J, de modo que a cada T le hace corresponder ese E de T sub 0 de T, que es precisamente la integral entre el T sub 0 y el T de la velocidad V sub alfa de U, diferencial de U. Esta aplicación nos proporciona una buena aplicación para conseguir el parámetro natural. Es decir, verifica que, por un lado, J, que es la imagen de st sub 0 del I, es un intervalo abierto. Por otro lado, verifica que la composición, la aplicación que podemos llamar beta, definida como la antiimagen st0-1 compuesto con alfa, que es una aplicación que va de J en R3. Esta es una parametrización natural de la curva C. Y además, no es una parametrización natural cualquiera. Esta parametrización natural que verifica que alfa y beta, eh, he puesto poseen, definen la misma orientación. Realmente esto es una tontería, ¿verdad? Porque ¿quién está jugando ese papel, por así decirlo, de aplicación Tita? Precisamente la ST0-1. Esa es tu aplicación Tita. Dice, oye, ¿cómo cojo la inversa? Bueno, sabemos derivar. Aquí es una aplicación simplemente del teorema de la función inversa, de la función implícita, cuando trabajamos con funciones que van de R en R. Que realmente la derivada de la inversa es la inversa de derivada. Normalmente eso tengo que coger con matrices. Aquí, como son funciones que son escalares, justamente es dividir entre las derivadas. Pero si tú derivas la aplicación ST0 respecto de t, aquí aplicas el primer teorema fundamental del cálculo integral. Como la v sub alfa es una función continua, resulta que la derivada es simplemente coger v sub alfa y evaluarlo en el parámetro t. Anda, y como la v sub alfa de t es el módulo de algo, el módulo siempre es mayor que cero. Por lo tanto, efectivamente, la parametrización es positiva. Y si el st sub 0 es mayor que 0, 1 entre algo positivo es siempre positivo. Por eso el st0 menos 1 siempre es mayor estricto que 0. Por eso define la misma orientación. Que es una tontería, ¿no? Pero bueno, no está mal tenerlo ahí por si acaso también. ¿Vale? Oye, aquí es que hemos construido precisamente esa parametrización natural. Lo que ocurre realmente es que siempre vamos a ser capaces de obtener esa parametrización natural que tiene la única, perdón, que tiene la misma orientación. Hemos construido una. Realmente esta es la única que hay. Que eso es lo que nos dice el siguiente resultado. Que esta que construimos de este modo es la única parametrización natural. Es decir, proposición sea alfa que va de I en R3, una parametrización regular de nuestra curva C contenida en R3. Entonces, para cada
punto P, que podemos expresar como alfa de T, existe una única beta que va de un cierto intervalo J. Realmente primero he puesto beta sub T, ¿no? Porque puede ser que dependa del parámetro del punto correspondiente en R3, que es una parametrización. Bien. Natural con 0 perteneciente a ese intervalo J, tal que beta en el punto 0 es justamente el punto P y alfa y beta definen la misma orientación sobre nuestra curva C. ¿Vale? Claro, el problema es, a lo mejor empiezan a pasar cosas un poquito diferentes ahora que aumentamos la dimensión. De hecho, uno dice, si yo cojo distintas parametrizaciones, ya hay un concepto vectorial nuevo que he definido asociado a esas parametrizaciones, que es lo que vimos antes, que era el concepto del plano osculador, ¿verdad? Y el plano osculador es un espacio vectorial que tiene dimensión 2, porque estamos presuponiendo que el alfa prima y el alfa segunda son linealmente independientes. Oye, si eso ocurre, podemos encontrar relaciones entre los planos osculadores que tienen o que definen distintas aplicaciones, distintas parametrizaciones. Sí que lo podemos hacer. Igual que ocurría con el concepto de S recta tangente, decía, daba igual la parametrización que cogieses, siempre ibas a tener la misma recta tangente. Por eso hablamos de la recta tangente. ¿Y qué ocurre con esos espacios vectoriales? Que vamos a tener también un comportamiento similar cuando las orientaciones tengan un buen comportamiento. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que si cogemos distintas parametrizaciones, es decir, vamos a coger, sean alfa, que va de un cierto I en R3, y beta, que va de un J en R3, dos parametrizaciones, sí, parametrizaciones de nuestra curva de contenido en R3. Entonces, consideremos los elementos T perteneciente a I y qué parámetro le ponemos al del J. Si es ese va a aparecer el natural, pero ah, T tilde perteneciente a J, lo que sea, Octavo. Sí, vale. tal es que define el mismo punto, es decir, que alfa de t es lo mismo que el beta de t tilde, que si quieres puedes llamarlo simplemente un punto P, ¿vale? De tu curva C. Y como tengo distintas parámetros de la misma curva, obviamente tengo que recorrer todos los puntos. Pues elige los parámetros en los que obtienes el punto P correspondiente. Oye, es que con la alfa se obtiene el T y con la beta se obtiene este valor de tilde, pues lo que sea, ¿vale? Bueno, pues entonces, por un lado, claro, este elemento, ¿qué va a ocurrir? Antes hemos dicho, si alfa prima y alfa segunda son linealmente independientes, dice, ¿y si no lo son? A lo mejor no son linealmente independientes. Entonces no tiene sentido hablar del plano osculador. Toda la razón del mundo. El plano osculador solo está definido cuando alfa prima y alfa segunda son linealmente independientes. Pero, aunque no sean linealmente independientes, porque si no son linealmente independientes, que uno tiene que ser un múltiplo del otro, si yo considero el espacio vectorial, el span de el vector alfa prima de t
y el alfa segunda de t. Y por otro lado considero el span del beta prima de t tilde y del beta segunda de t tilde. Oye, es verdad que a lo mejor alfa prima y alfa segunda no son linealmente independientes, pero el comportamiento va a ser exactamente el mismo con las dos parametrizaciones. Es decir, como espacios vectoriales, estos dos espacios van a ser iguales. Por lo tanto, si uno tiene dimensión 1 porque el alfa segunda sea linealmente dependiente con el alfa prima, lo mismo va a ocurrir con la otra parametrización beta. El beta segunda en ese punto también va a ser linealmente dependiente del beta prima. Oye, y si no lo son, bueno, entonces podríamos hablar del plano osculador. Es decir, si además la dimensión de este espacio vectorial generado por alfa prima de t y alfa segunda de t vale 2, pongo este como podría haber puesto el del beta como me da igual, porque los dos espacios son siempre el mismo. Si uno tiene dimensión 2, el otro también tiene dimensión 2 y entonces podemos construir el correspondiente plano osculador. Bueno, pues entonces las orientaciones que tienen esos espacios vectoriales, en dichos espacios vectoriales, que estén o que están definidas, por las bases. Por un lado tenemos la base alfa prima de t, alfa segunda de t, y por otro lado la base beta prima de t tilde y el beta segunda de t tilde, coinciden si y solo si alfa y beta definen la misma orientación sobre nuestra curva C. ¿Vale? Aquí hay algo a lo mejor que no nos suena o que vimos hace tiempo en álgebra lineal, que eran las orientaciones de estos espacios vectoriales. No estamos muy acostumbrados a trabajar con orientaciones de los espacios vectoriales definidos por la base porque, bueno, no nos solía interesar. Lo único que hace referencia es que si tú tienes dos bases diferentes del mismo espacio vectorial, obviamente tienes una matriz de cambio de base, ¿verdad? Puedes pasar de una base a la otra. ¿Y qué significa una orientación positiva o negativa de esos espacios? Lo único que tienes que hacer es fijarte en el determinante que tiene esa matriz de cambio de base. Determinante positivo indica que esas dos bases definen la misma orientación. Determinante negativo indica que esas dos bases definen una orientación opuesta. Lo que me está diciendo justamente es que si las dos bases, el modo en el que tú pasas un vector a otro, tiene un determinante positivo, esa matriz de cambio de base, depende de si alfa y beta, las parametrizaciones que tú has elegido previamente, definen la misma orientación en tu curva C. Esa es la única relación que tenemos. Ahora bien, aquí hemos dicho realmente que los espacios vectoriales son siempre el mismo, pero pueden tener dimensión 1 o tener dimensión 2. Entonces, bueno, dimensión 0 podría ser un caso hiper extremo que no nos interesa, ¿no? De que el vector sea el vector nulo. Pero como vamos a trabajar con curvas regulares, pues no vamos a tener ese caso. Ahora bien, cuando tenga dimensión 2, puedo definir el plano osculador. Y si no puedo definir el plano osculador, es que ese punto tiene algún tipo de problema. Porque hay algo que me está fallando. ¿Cómo vamos a llamar ese punto? Vamos a llamarlo punto de inflexión. Entonces va a ser el caso un poquito más especial con el que vamos a trabajar. Es decir,
la última definición, que sería en esa situación en la que no vamos a poder construir nuestro plano osculador, va a ser justamente porque nuestra curva presenta un punto de inflexión en ese punto, es decir, sea T contenida en R3, una curva regular, y vamos a coger nuestro alfa que vaya de I en R3, que sea una parametrización bien regular. Entonces, dado un punto P que podemos pensar como alfa de T, perteneciente a nuestra curva T, diremos que P es un punto de inflexión de la curva C si precisamente la dimensión que tiene el espacio generado por el vector alfa prima de t y el vector alfa segunda de t es 1. Esa va a ser nuestra casuística un poquito más especial. Oye, vamos a coger una curva facilona. Por ejemplo, ¿cuál es la curva más fácil que hayamos visto en el caso de R2? Aparte de la recta, ¿no? Una circunferencia. Una circunferencia. Vamos a complicarla, ya estamos en el espacio. Que sí, que todas las curvas que tú hayas cogido antes, podías hacerlo también como curvas planas, básicamente, pero luego la traducción, embebidas en la traducción, incluidas en el espacio R3. No, vamos a darle de verdad 3 dimensiones. Es decir, consideremos la curva C contenido en R3 con parametrización vamos a coger alfa que va del intervalo. Sí, se inventa. ¿Qué intervalo? ¿Qué intervalo? Voy a poner 0,4pi. Dada por. Bueno, pues bien, ¿no? De 0,4pi en R3. Dada por alfa de t es igual a coseno de t, seno de t, t. Para todo t perteneciente a nuestro intervalo 0,4pi. Básicamente, ¿qué tenemos? Métricamente, tenemos que estamos aquí en R3. Nuestra X, aquí nuestra Y, Z, dibujo nueva escala, ¿no? Va a poner aquí el 4, pi, va a poner aquí el 2pi, por ejemplo, por aquí el 1, aquí el -1, acá y para acá. Si comenzásemos en el punto 0, ¿verdad? Coseno de 0 vale 1. Esto aquí el menos. Atrás. Eso me preguntaba yo, pero bueno. Pensé que a propósito, una cosa rara. Estaba ya pensando en la parte de atrás, ¿sabes? Y digo, no. Si empezase justamente en el punto t igual a 0, tendría coseno de 0 que vale 1, seno de 0 que es 0 y la t que es 0. Es decir, empezaría en este punto, ¿verdad? Si yo no tuviese el t, ¿qué estaría haciendo? Estaría dando una vuelta, ¿verdad? Giraría. Cuando la t valga 2pi, ¿en qué punto estoy?
coseno de 2pi que vale 1, seno de pi que vale 0. O sea que estoy otra vez aquí, salvo que ahora la altura ya no es esta, sino que la altura sería 2pi. Estoy en este punto, he subido 2pi. Y cuando la t valga 4pi, coseno de 4pi vuelve a valer 1, seno de 2pi de 4pi vuelve a valer 0, y ahora la altura vale 4pi. Tú dices, oye, ¿qué está pasando? Ah, pues mira, lo único que está ocurriendo es que conforme vamos dando estos valores, estoy recorriendo una circunferencia, pero estoy subiendo gradualmente la altura. ¿Eso qué significa? En el punto pi medios, coseno de pi medios, bueno, vamos a poner el pi, por ejemplo, primero, ¿no? En el pi tendría coseno de pi que vale -1, estoy aquí atrás. El seno de pi que vuelve a valer 0 y esta altura estaría aquí. En el pi medios estaría por aquí. Y entonces vamos a tener esta espiral. Ya a ver cómo me queda, ¿no? Ya tiene. Se supone que se mete para acá. Ahora se supone que entra por aquí. Ahora viene para acá. Como supone que estoy haciendo yo bien la espiral. La verdad que no ha quedado del todo mal, ¿eh? ¿Eh? Más o menos. Ha quedado una espiral bastante chula. La clave está en saltarse este trocito. Y que así parece de verdad que tenemos 3 dimensiones, ¿no? Esta sería nuestra curva C. Nuestro trocito de espiral, por así decirlo. ¿Vale? ¿Qué podemos estudiar nosotros? Bueno, vamos a estudiar qué tipo de parametrización estamos dando en este caso. Lo más sencillo es, ¿tengo una curva regular o no? Antes de empezar a hacer cosas raras. Oye, pues, para ver. Aquí. Para ver si alfa es regular, calculamos cuánto valdría el vector alfa' de t. Vale, pues derivamos, nos queda sencillo, menos el seno de t. Luego tendríamos el coseno de t. Y mira qué bien, porque aquí tenemos un 1. Entonces lo que está claro es que independientemente de estas dos componentes, esto siempre va a ser distinto del 0, 0, 0, sea cual sea el t que cojamos de nuestro intervalo 0,4pi. Entonces, efectivamente, se trata de una parametrización regular. Luego, alfa es una parametrización regular. De momento tenemos una buena parametrización. Ahora, ¿es la mejor parametrización? Hombre, ya que elegimos, me gustaría tener una parametrización que fuese natural, con velocidad constante. Venga, pues vamos a estudiar con qué velocidad estamos recorriendo nuestra curva. Es decir, para determinar la velocidad con la que la parametrización alfa recorre la curva C, calculamos cuánto valdría v su alfa de t, que sería el módulo del alfa' de t. Ah, pues mira, tenemos la raíz cuadrada de, hemos dicho, menos seno de t al cuadrado más el coseno cuadrado de t más 1 al cuadrado. Anda, ¿qué nos ha quedado? Seno al cuadrado más coseno al cuadrado vale 1. 1 más 1, 2, nos queda raíz de 2. ¡Y! Velocidad constante. Pero no es la mejor constante que podríamos tener. Nos queda constante 1. Bueno, no pasa nada. Es cierto que estamos recorriendo toda la espiral igual de rápido, pero no tan rápido como deberíamos para que todo sea súper bonito. Entonces, vamos a ver si podemos arreglarlo. ¿Cómo podemos arreglarlo? Calculando nuestros parámetros de arco. Entonces, aunque la velocidad es constante,
no es unitaria. Por lo que calculamos el parámetro de arco natural o de arco. Que tú lo que llamas simplemente S, perfecto. Que lo que llamar S de t sub 0 de t, sin problema. Lo que sabemos es que esto es la integral entre un cierto punto t sub 0 y el t de la velocidad v sub alfa de u diferencial de u. Claro, en este caso, como la velocidad ha sido constante raíz de 2, nos va a quedar simplemente raíz de 2 por t menos t sub 0. Fíjate que en realidad tanto el punto t sub 0 lo cojo de mi intervalo i, como el t lo cojo de intervalo i. Entonces, el parámetro puede ser positivo o negativo. Pero claro, la longitud no tiene sentido que sea negativa. Por eso, la longitud le ponemos ese valor absoluto adicional. Para evitar que si el t sub 0 es un valor más chico que, o sea, el t es menor que el t sub 0, que no nos quede una longitud negativa, que no tendría sentido. Vale, pero vamos a obtener entonces cuál sería nuestra parametrización inversa. Es decir, si cojo la s de t sub 0 menos 1, que va a depender entonces de este parámetro s, lo único que tenemos que hacer es despejar, por así decirlo, este valor t. Si despejamos este valor t, ¿qué obtenemos? Tendríamos el raíz de 2 pasa dividiendo y el t sub 0 pasa sumando. Es decir, tendríamos aquí t sub 0 más s partido raíz de 2. Luego, ya podemos considerar la parametrización natural beta, que va de un intervalo j en R3, dada por beta ds, va a ser coger la composición del alfa con el st sub 0 menos 1 evaluado en el elemento s, que sería alfa en st0 menos 1 de s, o lo que es lo mismo, alfa en el t sub 0 más s partido raíz de 2, y todo esto sería el valor coseno de t sub 0 más s partido raíz de 2. Luego tendríamos el seno de t sub 0 más s partido raíz de 2. Y por último el valor t sub 0 más s partido raíz de 2. ¿Dónde? Ese parámetro s ahora de dónde lo cogemos. S lo cogemos de j y ojo, ¿quién es el intervalo j? Es que a lo mejor nos queda un poquito más fea, ¿verdad? Porque claro, si aquí decíamos que S era raíz de 2 por t menos t sub 0, claro, t, que es el parámetro, ¿entre qué valores varía? Como poco 0. Y cuando t valga 0, 0 menos t sub 0 lo multiplico por raíz de 2, aquí tendríamos que esto llega al valor menos t sub 0 partido raíz de 2, ¿verdad? Y cuando el parámetro t vale 4pi, perdón, dividido por raíz de 2, no, multiplicado por raíz de 2, Multiplicado, sí. aquí sería menos el raíz de 2 por el t sub 0, pero cuando la t vale 4 nos quedaría el valor raíz de 2 que multiplica 4pi menos t sub 0. Es que es un intervalo súper raro. El intervalo imagen de, a ver qué le hacemos, no pasa nada. Por lo menos así es fácil calcular el intervalo porque la aplicación era relativamente sencilla. No tenía máximos y mínimos raros, sino que era una línea recta. Entonces es fácil calcular los extremos de un intervalo que es imagen de una aplicación afín. Vale. Con esta aplicación ya tendríamos precisamente nuestra parametrización natural. Que si uno dice, oye, y lo comprobamos, ¿qué tenemos que hacer simplemente? Nos fijamos en que ahora, ¿qué está ocurriendo? Que cuando derivamos,
La única diferencia es que sale un partido raíz de 2 como factor todo el rato. Entonces ese factor raíz de 2 justamente cancela el factor raíz de 2 multiplicando que hemos obtenido con la velocidad y efectivamente nuestra nueva velocidad v sub beta en s es velocidad unitaria. Por eso tenemos aquí esta parametrización natural. Y uno puede plantearse, bueno, ya que tenemos aquí esta parametrización natural, que sabemos lo guay de esta parametrización natural es que tiene exactamente la misma orientación que teníamos con la parametrización alfa que ya habíamos dado, ¿verdad? Entonces, además, alfa y beta definen la misma orientación sobre la curva C. Por último, tenemos que da igual hacerlo con el beta o con el alfa, porque el espacio vectorial que van a definir los vectores alfa prima y alfa segunda son el mismo. Por lo tanto, cuando tengo alfa prima de t, que hayamos obtenido que era el vector menos seno de t, coseno de t, y luego 1, y cogemos el vector alfa segunda de t, que es el vector menos coseno de t, menos seno de t, 0. ¿Qué ocurre con estos dos vectores? ¿Son linealmente dependientes? No. ¿Por qué? Una componente 0 es imposible, como la otra no lo es. El único modo de que la componente 1 y 0 sean dependientes o sean múltiplos es multiplicar por 0. Pero es que las otras componentes no son 0. Entonces, como estos vectores son linealmente independientes, ¿qué podemos obtener? Son linealmente independientes para todo t perteneciente a nuestro intervalo 0, 4 pi. En particular, podemos construir tanto las rectas tangentes como los planos osculadores en todo punto alfa de t en nuestra curva. ¿Quién sería la recta tangente? Pues una recta R que habíamos designado como ρ de lambda y tendríamos que es la recta alfa de t más lambda por el alfa prima de t. O lo que es lo mismo, el alfa de t era el punto coseno de t, el alfa prima era menos lambda seno de t. Luego tenemos siguiente componente seno de t y aquí aparece más lambda coseno de t. Y por último tendríamos t más lambda. Y todo esto para cualquier lambda perteneciente a R. Ojo, aquí sí es a R, no es solo al intervalo 0pi porque, o 0,4pi porque nuestra recta tangente es la recta infinita. Del mismo modo, nuestro plano osculador sería el plano pi que habíamos puesto con un lambda de lambda mu que estaba dado por el alfa de t más el lambda por el alfa prima de t más el mu por el alfa segunda de t. ¿Qué nos quedaría en este caso? Quiero ver si nos cabe. Sería el coseno de t menos el lambda por el seno de t y sumamos ahora
sumo derivada del menos seno, nos quedaría menos coseno, menos mu coseno de t. Luego tendríamos el seno de t con un más lambda coseno de t y menos mu seno de t. Y por último tendríamos el t más lambda y no añadimos un mu porque tiene componente cero. Esto sería para cualesquiera lambda y mu que cojamos de R. Oye, pues aquí tenemos la recta tangente en todo punto y tenemos el plano osculador también en todo punto. Tenemos una curva regular, hemos conseguido la parametrización natural también, todas las cosas que hemos visto las podemos hacer con nuestras curvas. Vamos a tener el mismo problema, en el sentido de que la dificultad de obtener la parametrización natural está, por un lado, en ser capaces de calcular esa integral, que es una integral de una función escalar, es decir, integrales normales y corrientes de una variable, y en el caso de que seamos capaces de obtener una primitiva explícita de esa función, ser capaces de despejar esa variable, que es otro problema adicional. A lo mejor soy capaz de calcular la integral explícitamente y no soy capaz de despejar la correspondiente variable. Mala suerte. Es que son justamente dos problemas inversos muy complejos de resolver en análisis. El calcular las integrales y el despejar las variables. Por lo tanto, tienen que estar muy preparados los ejercicios para que seamos capaces de hacer ambas cosas si no me han dicho ya, toma esta parametrización natural. ¿Vale? Lo que haremos el próximo día va a ser estudiar los últimos conceptos asociados, igual que hemos hecho nuestros vectores adicionales. El otro día hablamos de nuestro sistema de referencia móvil, vamos a tener un sistema de referencia móvil, solo que al aumentar la dimensión va a haber un nuevo vector que va a aparecer. Y con ese nuevo vector que va a aparecer vamos a tener un nuevo concepto adicional aparte del concepto de curvatura. Entonces todo eso es lo que vamos a ver ya para terminar la parte de curvas en el espacio. ¿Vale?